Nuevamente buenas tardes, Dios les bendiga. Recién estaba comunicándome con Miriam y les manda muchos saludos. Estaba contando que acá es un hermoso día, casi no hay nubes, por lo menos yo no las vi, y que pasamos muy bien, comimos muy bien y está hermosamente decorado todo. Así que sé que lo hacen entre todos, porque para que una iglesia funcione cada persona tiene que funcionar. Así que, ¿por qué no comenzamos con que cada uno felicita al que está al lado suyo por algo? Porque está, porque vino, porque participa, porque canta, porque puso el cartel, porque puso la silla, porque jugó, dejó el tiempo. ¿Por qué no se felicita un poco antes que sigamos? Porque para cada... Bueno, parece que se querían felicitar más de lo que yo pensaba. Pero bueno, realmente, ¿por qué nos podemos felicitar y estar acá? Porque Cristo nos hizo libres. Él perdonó nuestros pecados, su amor nos envolvió y podemos ver la vida con otros ojos, ya con los ojos de Cristo. Hoy es 25 de mayo, recordamos la gesta patria, la semana de mayo. ¿Hay alguien acá que sea profesor de historia o algo parecido? Porque si no me va a estar corrigiendo. ¿No? ¿Quién es? Ah, qué bueno que no vino. Digo, pobre hermana que no pudo estar. 25 de mayo es el cierre de toda la semana de mayo. Ustedes saben por la escuela que fueron muchos idas, venidas, discusiones, que subía un gobierno, que bajaba otro, un virrey, el otro, hasta que lo destituyeron a Cisneros y vino la Junta de Gobierno, la Junta Patria. El primer gobierno que no era netamente de los españoles. Y eso empezó a gestarse, y cuando, como argentinos, declaramos la independencia. 1816. No, es una semana de mayo, la declaración de la independencia. 6 años de guerras, peleas, idas, venidas. Y todavía algunos dicen que todavía nos tenemos que independizar económicamente. Estoy hablando del país, ¿no es cierto? Y de esto y de lo otro. ¿Qué quiero decirles con esto? Que hay un punto de comienzo, 25 de mayo, pero eso continúa como un proceso para que un grupo de personas, una nación, sea libre. No es un solo día, no es un solo momento y está todo solucionado. Lo mismo nos pasa a los cristianos. Hay un momento que es como el 25 de mayo, cuando le recibimos a Jesús, cuando le pedimos perdón, cuando hicimos la oración de entrega, Señor, te entrego mi corazón. Pero de ahí comienza una serie de cosas, una serie de acontecimientos, una serie de luchas que nos lleva hasta el último de nuestros días, hasta que estemos con el Señor, porque Él vino o porque nos llamó a su presencia antes. Y esa lucha continúa, no porque no seamos libres, sino porque tenemos que cada vez ser más libres, cada vez ser mejores cristianos, cada vez llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si llegamos acá, bueno, hay un pasito más, y llegamos acá, hay un pasito más, y hay un pasito más para conocer del amor de Dios, para conocer de la presencia de Dios, para llenarnos de Él, para hacer algo que todavía no hicimos, para entregar algo de nuestro corazón que todavía no le entregamos al 100%.
como argentinos hemos tenido que tener muchas guerras con los españoles en su época. Por ahí apareció un tal San Martín, José de San Martín, correntino de Yapeyú. Un tal José de San Martín, y empezó una guerra más libertadora. Y después hubieron otras, y así pasan nuestros corazones. Cristo nos hizo libres del pecado, del mundo y de Satanás. Pero la lucha muchas veces continúa y no debemos bajar nunca los brazos, porque todavía estamos en esta tierra, en este plano. No estamos en el cielo donde no habrá llanto, dolor, angustia, pecado, maldad. Todavía estamos aquí donde las cosas buenas y malas pueden suceder. Cuando estemos en la eternidad, no va a haber nada más malo. Pero que nadie se me apure, ¿eh? Todos estamos contentos para ir al cielo, pero no estamos apurados. ¿Por qué? Porque todavía tenemos algo que hacer acá. Todavía hay algo que podemos hacer, hay alguien que podemos bendecir y ayudar. Y quiero compartirles un pasaje, Juan 8, 31 y siguientes versículos, en dos versiones. Leo primero en Reina Valera 60, que es la que todos tenemos, y después en un lenguaje más actual. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, como nosotros: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y se lo leo en una versión más nueva. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Ellos le contestaron: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices, seremos libres? Jesús les respondió: ningún esclavo queda para siempre con la familia para la cual trabaja. El hijo de la familia sí se queda para siempre. Y si él quiere, puede dejar en libertad al esclavo. Les aseguro que cualquiera que peca es esclavo del pecado. Por eso, si yo, el Hijo de Dios, les perdono, sus pecados serán libres de verdad. Verdaderamente libres. Jesús le dijo a gente que había creído como nosotros, gente que había entregado su corazón, gente que había reconocido que él era el Mesías. Jesús les habló a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mis enseñanzas, si ustedes obedecen, dice, llegarán a ser verdaderamente libres. Por eso les hablaba de que es como un proceso. Si somos libres, si el Señor ya hizo la obra, si Él nos llama, vamos a su presencia y entramos al cielo. Pero mientras estamos aquí, tenemos que seguir, por decirlo de esta manera, siendo libres. Por seguir en ese camino de libertad, cada vez más libre. Jesús les habló a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hay dos clases en general de cristianos. El que cree en Jesús es el creyente, el que le entregó su vida, pidió perdón, buscó la salvación, tiene la salvación de Dios.
porque oró, se arrepintió. Y después hay un paso más que recién lo leímos. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán mis creyentes discípulos. Ese es un paso un poco más avanzado. Ya no solo creyente, que recibió el beneficio de la salvación, gloria a Dios. Por ejemplo, un creyente era el que estaba muriendo con Jesús en la cruz al lado de él. Creyó en Jesús y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era un creyente, creyó en Jesús, pero no llegó a ser un discípulo. Y Jesús sigue buscando discípulos, personas que le obedezcan para llevar el Evangelio, para proclamar su amor, para servirle con los dones y talentos que Él nos dio, para ser esa sal y esa luz que el mundo necesita, para ser esa voz en medio de la oscuridad donde no hay esperanza, ser una voz de esperanza. Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad, porque va a ser como una consecuencia natural, la verdad los va a hacer verdaderamente libres. Y cuando pensamos en libertad, por eso daba el ejemplo de hoy como 25 de mayo y que eso se siguió trabajando en el país, siguieron los patriotas, siguieron haciendo su trabajo, siguieron proclamando que no solamente un gobierno patrio, sino una nación libre, de la misma manera es en nuestro corazón. Dios te hizo libre, amén, pero hay una libertad mayor. Hay algo especial de Dios para cada uno de nosotros. ¿Y cómo uno puede decir, sí, pero Dios no me dio todo? Sí, te dio todo, pero es que nosotros lo podemos ir digiriendo de a poco. Vamos recibiendo las cosas de Dios de a poco, porque no tenemos todo la luz, el conocimiento necesario. Así que yo quería dejarles esto en esta tarde. Hay un grado más para el creyente, ser discípulo. Para el discípulo hay un camino de mayor libertad y de mayor conocimiento de lo que Dios quiere hacer. Para que cuando estemos en el cielo, se pusieron a pelear. Cuando estemos en el cielo, no hay tiempo para leerlo, pero hay muchos premios. Al que venciere, a ver si se acuerdan, le daré la corona de vida. Al que venciere, le daré un nombre nuevo. Al que venciere, le daré el manto de justicia. Al que venciere, le daré la corona de tal cosa. ¿Por qué? Porque como creyentes vamos al cielo, pero como discípulos vamos como victoriosos, venciendo y recibiendo los premios que Dios tiene. Así que yo quiero animarles para que nunca dejen de querer crecer un poquito más, querer llegar un poquito más a la medida de la estatura de Cristo. Yo creo, por ahí me puedo equivocar, que cuando estamos completos, Dios nos dice, bueno, vení, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Por eso algunos no se quieren apurar en completarse, pero tampoco están así porque uno no sabe los tiempos de Dios. Tenemos que buscar cada día un poquito más. Cada día ser un poco más libre. Cada día disfrutar más de las cosas de Dios. Porque a veces parece que ni disfrutamos ser cristianos.
Dios nos ama, nos perdona, nos da oportunidad. Si caemos, nos vuelve a levantar, confía en nosotros, nos da palabras de aliento, de esperanza, nos pone en una familia espiritual que nos ama, nos dan un montón de bendiciones y estamos, ¿cómo andás? Bien. Por lo menos decirle a tu cara que estás bien y cambiar un poco la cara. Pero hay tantas cosas buenas, tantas bendiciones por descubrir en nuestras vidas, tantas historias que vamos a poder contar, experiencias con el Señor, porque el Señor no terminó con nosotros el día que nos convertimos. El día que nos convertimos era cuando nacimos, pero seguimos creciendo, y seguimos creciendo, y seguimos creciendo, y seguimos siendo libres, y un poco más libres, y nuestra mente se libera de hasta pensamientos negativos que no sabemos por qué están metidos ahí, y empezamos a pensar diferente en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, en eso empezamos a pensar. Pensamos en cosas que no vemos, pero las empezamos a creer, como Abraham, que veía las estrellas y veía a sus hijos y decía voy a tener una multitud, porque recibió una promesa y empezó a creerle a Dios y empezó a ver las cosas de otra manera. Las estrellas ya no eran estrellas, eran caras de los hijos, nietos y bisnietos. Cuando empezamos a caminar un poco más tomados de la mano de Dios, a ser discípulos, Dios tiene sorpresas para cada uno de nosotros. Dios tiene cosas que ni podemos imaginarlas. Porque si las pudiéramos imaginar a todas, son solo los que caben en nuestra mente. Dios tiene algo mayor. Dios tiene algo más lindo. Dios tiene algo que te puede sorprender y me va a sorprender a mí. Pero hay un camino, dejar de ser creyente y caminar como discípulo. El discípulo es el que más se equivoca, pero es el que más crece. Porque es como un bebé, mientras chiquitito lo abrazan, lo llevan de brazo en brazo. Pero cuando tiene que empezar a caminar solo, lo largan, se cae. Los padres lo levantamos, cada hace 2 pasos, se cae. Lo volvemos a levantar hasta que ya camina solo. Y a veces como discípulos nos equivocamos un montón. Pero la experiencia de equivocarse y de volver a levantarse y de ver el obrar de Dios, solo tienen los que obedecen. Y les doy un ejemplo. Cuando fue esa tormenta tan grande que estaban los discípulos y Jesús venía caminando sobre el agua, y Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que vayamos a ti. Y Jesús le dijo, bueno, vení. Y el único que caminó sobre las aguas fue Pedro. El único que se hundió también después. Pero es el único que tuvo la experiencia de caminar sobre las aguas. Y cuando se hundió, Jesús lo levantó, por supuesto. Porque Él no quería que se hunda, pero quería que tenga la experiencia. Si todos los discípulos se hubieran bajado, todos hubieran caminado un poco sobre las aguas. La experiencia, las vivencias, el crecimiento, la libertad, viene cuando uno se atreve a obedecer al Señor en momentos que parece que no tiene lógica a nuestro entender. Pero al entender de Dios, Él quiere enseñarnos algo. ¿Se acuerdan cuando, otro ejemplo, también con Pedro, vinieron a cobrarle el impuesto del templo a Jesús y a Pedro? Y Pedro le dice a Jesús, Señor, nos vinieron a cobrar, ¿qué hacemos? Anda a pescar. Pero era pescador. Miles de peces pasaron por sus manos. El primer pez que saques, abrile la boca y ahí vas a encontrar una moneda. Pagá tu impuesto y pagá mi impuesto.
Cuando yo me imagino Pedro, permítanme imaginar, este señor no sabe nada, yo soy pescador. Mis padres fueron pescadores, mis abuelos fueron pescadores, nunca encontramos un centavo en la boca de los peces. Pero por obediencia voy a ir. Tira la cañita, un pez, me dijo, ni siquiera 50 para empezar a buscar y sumar. Un pez, abrile la boca. ¿Dónde ustedes? Bueno, que lo tenga, que lo apague. Ese único pez tenía la moneda. Siempre que nos atrevemos a creerle y obedecerle, algo va a hacer Dios. Algo va a hacer Dios. Algo va a hacer. Y no importa las circunstancias, porque Dios, recién cantamos que es el más grande. El que hace lo imposible. Si ya sos creyente, da el paso a ser discípulo. Si ya sos discípulo, continúa en ese camino de libertad y de bendición. Y los judíos que estaban ahí con Jesús le dijeron, nosotros no fuimos esclavos nunca de nadie. No estaban entendiendo. Jesús le dijo, mirá, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda. Así que si yo les doy verdadera libertad, van a ser libres. No entendieron, pero quizás algunos sí, porque después vemos que muchos se convirtieron. Cerrá tus ojos unos minutos. Hoy proclamamos libertad, nuevo gobierno patrio, proclamamos el proceso de una nación libre, pero también y por sobre todo proclamamos personas libres, personas que conocen la libertad de Cristo y que la pueden proclamar a los cuatro vientos. ¿Ya sos creyente? Te felicito. ¿No lo sos todavía? Te animo a que entregues tu vida a Jesús. Entrega tu vida a Jesús. Jesús no quiere hacerte mal, quiere bendecirte. ¿Sos creyente? Atrévete a ser un discípulo, a creer en cosas y hacer cosas que quizás desafíen tu lógica y mi lógica, pero si hay frutos, si hay un obrar de Dios, si Dios cambia tu corazón, si ves las cosas de otra manera, si el gozo llena tu corazón, son buenos síntomas. Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. Si hay fruto de bendición, hacelo, mi hermano. Si no hay fruto, ya es otra cosa. Pero mientras haya frutos de bendición, atrévete a creerle un poquito más a Dios y experimentar cosas que quizás otro no lo va a experimentar. Cosas que Dios tiene preparado solo para vos. Querido Dios, gracias por tu presencia. Querido Dios, gracias porque estás en medio de tu pueblo aquí, en medio nuestro. Gracias, Señor. Gracias porque estás morando dentro nuestro. Tú has decidido que nuestros cuerpos mortales puedan ser templo de tu Santo Espíritu. Gracias. ¡Qué privilegio! Templos del Dios Santo, del Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Gracias porque todavía no hemos alcanzado todas las bendiciones que tenés para nosotros. Todas las cosas buenas y lindas que tenés para cada uno. Quizás ni nos imaginamos las bendiciones que tenés, pero gracias porque podemos creer y podemos esperar de ti mayores bendiciones.
Señor, queremos seguir creciendo en este camino de libertad. Queremos seguir creciendo a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo nuestro Señor. Y poder también bendecir a otros que no tienen ni esperanza, que no tienen ni siquiera un poco de luz o de bendición. Ayúdanos a ser sal en medio de la corrupción, a ser luz en medio de la oscuridad. Señor, bendigo a tu pueblo aquí, a tus amados. Gracias por este hermoso día que nos has regalado, por todo lo que hemos podido disfrutar, pero gracias también, porque ninguno estaríamos si no fuera porque tú tocaste nuestros corazones. Porque hablaste a nuestro ser interior, porque perdonaste nuestros pecados, porque nos hiciste libres del pecado, del mundo, de Satanás. Nos hiciste libres. Gracias, 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 Señor. Queremos seguir creciendo. Queremos seguir viendo cosas buenas y lindas de tu mano, Dios. Te entrego a cada uno de los presentes. Señor, los que están con luchas, ayúdales. Los que están con problemas económicos, dale la solución. Aquellos que están con enfermedades, Señor, misericordia te pedimos. Extiende tu mano de sanidad. Creemos lo que dice tu palabra, que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Señor, haz tu obra sobre tu pueblo. Y mientras seguimos caminando tomados de tu mano. Amén y amén. Dios les bendiga, queridos hermanos.